Es muy grande el enigma de la sangre que fluye por nuestras venas y son pocos los que han logrado adentrarse en él. Se dice que los poderes del universo llegan a una cumbre cuando se crea la sangre en la tierra, en un acto que corona la evolución de la vida. Pero también la sangre es la esencia de la Eucaristía, fundamento del vampirismo moderno que llega hasta el día de hoy, y también objeto de extracción de supuestos casos extraterrestres. La sangre es un misterio digno de los dioses del cosmos. Bienvenidos a nuestro canal DocFiles. Existen numerosos archivos de animales encontrados muertos y sin una gota de sangre en sus cuerpos, que supuestamente ha sido succionada a través de orificios que han quedado cauterizados. Algunos sostienen que estas son pruebas de abducciones extraterrestres que buscan explorar la esencia de la vida, el caldo vital, para crear clones híbridos de corta duración. Otros, en cambio, culpan al chupacabras. Desde el mismo origen de la humanidad, el culto a la sangre ha marcado la historia, y no solo para alimentarse. Los dioses de la antigüedad fueron los primeros en exigirles sacrificios de sangre a los hombres. No solo los dioses Anunnakis de Sumeria, también los dioses hindúes, los griegos, los romanos pedían el vital elemento. Incluso el Dios del Antiguo Testamento le pide a Abraham la sangre de su hijo Isaac en señal de obediencia y poder. Claro que a Yahvé también le servía la sangre de los animales, algo equivalente a las hecatombes que se realizaron en la isla de Creta, donde se sacrificaron al menos 100 toros para el dios Poseidón, el dios de los mares. Todas las culturas politeístas veían en los sacrificios de sangre rituales sagrados para obtener los favores, la protección y los beneficios de los dioses. Incas, aztecas, mayas, olmecas también practicaban estos rituales. Incluso, en ocasiones se les extraía el corazón a los sacrificantes, en una forma de entregarle a los dioses la esencia de los hombres, algo que ha quedado inmortalizado en el Templo de las 1000 columnas de Chichén Itzá, frente al monumento a Chacmol. ¿Por qué los dioses exigen sangre? Una pregunta que llega hasta el cristianismo, ya que simbólicamente la esencia de la Eucaristía es beber la sangre de Jesús convertida en vino, por medio de la cual el hombre debe ganar la lucha entre el bien y el mal que habita en su interior, apoyado por la sangre de Cristo. Mención aparte merece el príncipe de Transilvania, Vlad Tepes, de quien se dice bebía la sangre de sus enemigos en copas de oro sentado en medio de los bosques de Empalados.
Una historia que en gran medida dio origen al vampirismo moderno y a oscuros rituales de bebedores de sangre que buscarían de este modo la inmortalidad. Algo similar a lo que deseaba la condesa sangrienta Elizabeth Bathory, que no solamente bebía sangre humana, sino también se bañaba en ella en su esfuerzo por no envejecer. It's just a few drops, but yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes only. It is used for a reason, and it is controlled where it's like, let's shed a few drops of blood and each drink it. He's much more haphazard and hectic and chaotic, where he's willing to just like cut his chest open with broken glass and be like, take my soul, let me bleed on you. It doesn't not happen, let me tell you. Maybe not exactly like that, but a version of that has happened many times. ¿Qué tiene la sangre que la hace tan apetecible para tantos? Biológicamente, la sangre es un tejido conectivo líquido que circula por las venas, arterias y capilares de los vertebrados, compuesta por dos partes, una sólida integrada por plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, y otra líquida compuesta por agua, nutrientes y proteínas. Su principal función es oxigenar al cuerpo y nutrirlo con elementos del exterior. Sin embargo, desde el punto de vista de la sabiduría ancestral, la sangre es mucho más. Sucede que la esencia espiritual del ser humano se oculta en la sangre, ya que es lo último que se origina en el organismo. Primero son los huesos, después los músculos y posteriormente aparece la sangre, tal como lo muestra el desarrollo de los embriones. Y como abajo es arriba, de tal modo que la aparición de la sangre en el cosmos no es solamente una cumbre de la evolución, sino también la expresión del cuerpo espiritual del mismo universo. Por eso es tan codiciada, porque es el icor del mito griego, el mineral mítico, el fluido eterno, que le entregó la inmortalidad a los dioses y también a los seres humanos, la posibilidad y potencialidad de trascender la existencia física. La sangre representa la esencia de la vida, Likatzin en el idioma totonaco, literalmente almas, o principios constitutivos de la unidad de cada persona, el principio vital. Por eso los cadáveres no sangran, porque la sangre es vida, la que provoca un efecto de desbordamiento en los seres humanos, especialmente cuando se llega al concepto de la sangre real de los grandes mensajeros o avatares. Sangre que avala la liberación y la reencarnación, la destrucción y la renovación, y que es un símbolo de la trascendencia hacia planos superiores, dejando atrás cualquier concepto de bien y de mal. El misterio es grande, ya que la sangre absorbe imágenes del mundo exterior que el cerebro ha formado internamente para convertir dichas imágenes en energía constructora viviente.
de tal modo que no solamente permite nuestra existencia, sino que es ella, la sangre, la que facilita que el mismo universo tenga conciencia sobre sí mismo. Finalmente, amigos y amigas, sean muy prudentes y piensen 2 veces antes de firmar un pacto con sangre, especialmente si es con las fuerzas oscuras de Mefistófeles, ya que dichos acuerdos, según la tradición ancestral, se cobran más allá de esta vida.